La verdad te hace libre, la verdad no te engaña. Hola familia, bienvenidos a su podcast Pan Caliente. Soy su hermano y amigo, el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el ministerio Génesis 1:27 Ministry. Siempre recordándoles esta frase que dice: el Señor es mi pastor y no el pastor mi Señor. Recuerden también que en nuestra página genesis127.org podrán encontrar muchos mensajes y enseñanzas de la palabra de Dios, orgánicos, sin añadiduras de ningún tipo. Jesucristo, 100%. El mensaje del nuevo pacto, del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También ahí encontrarán nuestra tienda y agradecemos tu apoyo a través de tus donaciones y de adquirir nuestro material. Bueno, vamos ya a entrar en la palabra del día de hoy, que le he puesto por título: ¿Cómo cuidar la salvación del alma? La salvación del alma. Es importante que entendamos que una cosa es la salvación del espíritu, que es algo instantáneo, que es un regalo de Dios. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El nuevo nacimiento es un milagro de Dios, donde cuando la persona cree en Jesucristo y lo recibe como su único Señor y Salvador personal, ocurre un milagro instantáneo donde Dios, a través de su Espíritu Santo, extrae el ADN de muerte que teníamos en Adán y ahora nos colocan el nuevo ADN de vida eterna en Cristo Jesús, sacados de un reino de tinieblas al reino de la luz. Esa salvación la tenemos segura, sellada en Cristo. Es un pacto que Dios hizo con Él mismo. Así que ese regalo tan maravilloso no lo puedes perder. Está asegurado. Mientras Jesucristo nuestro Señor viva, Él es la vida eterna, tú y yo viviremos también espiritualmente. Pero ahora no podemos olvidarnos que cuando Dios nos creó trino. Somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo que fue creado del polvo, un cuerpo que es la envoltura que Dios nos dio. Y nuestro espíritu y nuestra alma, sí, están ahí dentro. Cuando el ser humano deja el cuerpo, es decir, muere físicamente, su espíritu y su alma salen del cuerpo. Somos seres espirituales, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. En el alma tenemos la mente, las emociones y la voluntad. Esto es muy importante, no voy a entrar a hablar de este tema, pero ¿por qué es necesario que lo toque? Porque la salvación del alma depende 100%, fíjense bien, depende 100% de que nosotros entendamos, fíjense bien lo que le voy a decir, entendamos que la salvación del alma es una transformación que va tomando lugar a medida que nuestra forma de pensar, es decir, nuestros pensamientos van siendo renovados a la verdad del nuevo pacto, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sacando mentiras y colocando verdades. Así, de esa manera es que vamos a ver cambios genuinos en el comportamiento de las personas. Entonces, el alma viene a ser así como nuestro estómago espiritual. ¿Sí? Así como nosotros cuidamos nuestro estómago físico, más aún debemos de cuidar nuestro estómago espiritual, que es el alma. Recordando que la comida espiritual tiene que ver con palabras. La comida espiritual, porque la palabra es espíritu. Y entendiendo también que las palabras llegan a nuestras vidas por medio de relaciones, por medio de las personas, a través de los medios de comunicación, en fin, hay una diversidad de maneras que ese alimento está siendo distribuido constantemente. Entonces, si la palabra es espíritu, como dijo el Señor, dijo: mi palabra es espíritu y es vida, pues toda palabra que no viene del Señor, que no viene conforme a la verdad, pues sigue siendo espíritu, pero no va a producir vida. Es importante que entendamos eso. Fíjese bien. Entonces, lo que nos salvó fue un mensaje. ¿El mensaje de qué? De la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje es el que encierra el poder. Somos salvos, ¿qué? Por gracia, porque es un regalo de Dios. Dice Romanos 1:16. Dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen,
a los judíos primero y también a los gentiles, es decir, en un mensaje, el mensaje de la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que Dios se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, fue a la cruz a morir por nosotros, y al nosotros creer que Él fue y tomó nuestro lugar, que Él fue y pagó nuestra deuda, pues recibimos el perdón de todos nuestros pecados por medio de esa sangre que Él derramó, pasados, presentes y futuros, y a través de ese cuerpo que entregó como sacrificio perfecto, pues recibimos el regalo de la vida eterna, somos hechos una nueva criatura. Pero ahora nos encontramos con una realidad, que es que nuestra alma sigue arrastrando todas esas antiguas y formas de pensar, esas ideologías, esas filosofías, esas compañías que a veces arrastramos, esas amistades que no nos dejaban nada bueno anteriormente, y ahora pues tenemos el deseo y la buena intención de que ellos conozcan también a Jesucristo, y comenzamos a entrar en diferentes relaciones, comenzamos a entrar en diferentes situaciones, y nos encontramos que pues hay personas que aportan vida a nuestra vida, y como que también nos encontramos con personas que parece que nos chuparan la vida. Pues les voy a decir algo y quiero que presten atención a esto. En el Imperio Romano, una de los castigos que ellos practicaban para las personas, por ejemplo, que cometían algún tipo de asesinato o un crimen, era que amarraban el cuerpo vivo de esta persona con el cadáver y lo dejaban amarrado por un buen tiempo. ¿Y qué sucedía? Pues que este cadáver muerto comenzaba a pegársele al vivo, y comenzaba el vivo a perder la vida. Comenzaba a chuparle la vida totalmente. Y lo mismo ocurre cuando nosotros en nuestra alma no entendemos esto y comenzamos a entrar en relaciones y comenzamos a ligarnos en el alma con personas que en vez de impartirnos vidas nos chupan la vida, porque son seres que espiritualmente están muertos. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que entender: o nosotros somos de influencia para alguien, o alguien nos está influenciando a nosotros. Una de dos. No existen que yo soy influencia para ti y tú eres influencia para mí. No, estoy hablando espiritualmente. O nosotros estamos siendo luz en la vida de una persona y le estamos ayudando a encaminarlos en la verdad que es Jesucristo, o esas personas te están chupando la vida en el alma. Entonces, fíjate bien, cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos, y es necesario que yo toque esta escritura, porque este pasaje ha sido mal aplicado. ¿Por qué? Porque aquí en Hebreos el Señor le está hablando a judíos creyentes, y también judíos que venían escuchando el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que venían escuchándolo por generaciones, que conocían a todos los profetas, que conocían las leyes, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, y este pueblo, pues que sabían que ciertamente el Mesías iba a llegar, pero no reconocieron que el Mesías llegó, pues dentro de ellos, pues Dios les da esta palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 3, cuando dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Haciéndose referencia específicamente a estos judíos que venían escuchando desde generaciones acerca de la venida del Mesías, acerca de la salvación que Dios había preparado, no solamente para ellos, sino para todo el que creyera en esa promesa que Dios le dio a Abraham, que en tu simiente, refiriéndose a Cristo, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué familias? Pues todos aquellos que creen que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre y vino a morir por nosotros, vino a pagar la deuda, y eso solamente se hace real y se activa en nuestras vidas cuando creemos de manera personal. Entonces, fíjate bien, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es decir, es importante que entendamos esto, que el Señor venía anunciando, y ahí viene la promesa, y por medio de los profetas, hasta que llegó el último profeta del antiguo pacto, nuestro Señor Jesús, y comenzó a anunciar lo nuevo que venía, ¿sí? La redención, el plan de Dios para la humanidad. Y pues por supuesto muchos judíos se negaban a creer esto, ¿entiendes? Se negaban a creer que ya el Mesías había llegado. Entonces yo no puedo utilizar ese versículo y aplicárselo a personas que ya han creído en Jesucristo y que han nacido de nuevo, porque en realidad esta palabra
específicamente le está hablando a la salvación del espíritu, aquí en hebreo. Está hablando de la salvación del espíritu y tenemos que aprender a discernir, porque nuestro Señor Jesús es muy claro con el mensaje cuando nos da la certeza a través de todas las cartas del nuevo pacto de la seguridad que tenemos en la salvación que hemos recibido, que es un regalo de Dios, que estamos sellados con el Espíritu Santo, que por una ofrenda Él hizo perfectos a los que creen, a los que se acercan a Él, a los que han creído en Jesucristo como su único Señor y Salvador y han experimentado, ¿sí?, el bautismo en el Espíritu, que es el nuevo nacimiento. Es decir, muertos con Cristo, sepultados con Él y resucitados en una nueva criatura. Entonces, aclarando esto, vamos a continuar y vamos a hablar cómo nosotros podemos cuidar la salvación de nuestra alma, porque esa sí depende de nosotros. La salvación del Espíritu es por obra, no es por obras, es por gracia, es un regalo de Dios. Sin embargo, la salvación del alma tiene que ver con nosotros y tiene que ver, es por medio de una conversión. Una conversión que quiere decir, como dice la palabra, que no nos conformemos a este mundo, a este sistema, sino que antes bien seamos renovados en nuestra forma de pensar para que conozcamos la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, todo esto tiene que ver con el mensaje del nuevo pacto. Todo esto tiene que ver con la renovación en nuestra alma, de aprender a discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque si usted no sabe discernir entre los alimentos cuando usted va a comer, usted no tiene los sentidos ejercitados y le ponen un pollo que está podrido o le ponen algo que no se come y usted no está viendo correctamente, usted no está oliendo correctamente, usted se va a hacer daño. Eso le puede costar, fíjese bien, la salvación de su cuerpo. Es decir, eso le puede costar que sus días sean acortados porque usted comió algo que no tenía que comer. Eso no le hace a usted perder la salvación del espíritu. Usted deja el cuerpo y va al cielo. Lo mismo en el alma, porque en el alma es donde manifestamos la vida aquí en la tierra. Por eso dice la palabra que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todo así como prospera nuestra alma. Es como, ¿cómo va a prosperar nuestro cuerpo físico si nuestro estómago no prospera? Si nuestro estómago no está recibiendo alimentos buenos, alimentos que nos hagan bien, alimentos que nos fortalezcan, que distribuyan bien todas las vitaminas y que podamos estar fuertes, levantarnos, hacer las actividades que tenemos que hacer. Pues de la misma manera el alma, si nosotros no cuidamos ese estómago espiritual, si nosotros no aprendemos a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, si nosotros no sabemos distinguir entre lo que es, en quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios, ¿sí? Porque no todos somos hijos de Dios y eso es importante que lo entendamos. Todos somos creación de Dios, pero la palabra nos dice claramente, en el libro de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, es decir, Jesucristo, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de Dios no nacen, se hacen en el momento en que la persona cree en su corazón. Y no estoy diciendo ahora a una persona, oh, yo creo en ti, Señor, no. Cuando una persona cree verdaderamente que no hay salvación sino solo a través de Jesucristo, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que Él es Dios hecho hombre quien vino a la tierra y tomó nuestro lugar en la cruz y que solamente a través de su obra completa y perfecta podemos obtener el regalo de la salvación y la vida eterna, hasta que esa persona no cree en eso, no ocurre el milagro. Y cuando ocurre el milagro, pues obviamente todo el que está vivo confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo el que está vivo no se lo puede contener. No existe tal cosa como una persona que dice que cree en Jesucristo, pero continúa sus prácticas religiosas y sus creencias religiosas, su idolatría y haciendo cosas que para Dios son abominables totalmente. Y entonces incluyen a Jesucristo dentro de su repertorio religioso cuando siguen en la práctica de su idolatría y de todas sus creencias, filosofías o ideologías. No nos dejemos engañar. El que nace de nuevo confiesa única y exclusivamente a Jesucristo y el Espíritu Santo le ayuda a apartarse de todo lo que no sea de Dios, todo aquello que no sea de Dios, porque aprende a discernir. Entonces nuestra alma es muy importante que nosotros aprendamos a cuidarla.
Fíjate lo que dice en el libro de Efesios, ¿sí? La salvación del Espíritu, repito, es eterna y está sellada para siempre por el Espíritu Santo. Efesios 1, del versículo 13 y 14 dice así: y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿cuándo? Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, que quiere decir, cuando decimos sí, Señor, viene Dios a vivir en nosotros. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no te lo puede arrancar nadie. Eso no te lo puede quitar nadie. Ya el hacer las cosas que hacías anteriormente ya no tienen el mismo sabor, ya no quieres hacerlas, ya no tienes el anhelo. Para mí, una persona que dice que nació de nuevo y continúa haciendo cosas como que si no pasa nada, es porque no tiene conciencia en su vida de la nueva vida en Dios. Porque cuando viene el Espíritu Santo, como dice la palabra, dice, además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo, su iglesia, sus hijos. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, ciertamente, da gloria y alabanza a Cristo, testifica de Jesucristo, habla de su nuevo nacimiento. Quizás no sepa mucho del mensaje aún, quizás esté aprendiendo y tenga mucho que aprender, pero sabe una cosa y dice, yo lo que sé que antes no veía, mas ahora veo. Quizás no te puedo responder todas las preguntas que tú tienes, pero una cosa te digo, que es que tengo la certeza y la seguridad de que el día que deje este cuerpo me voy a la presencia de Dios. No tendré que pasar por ningún lugar para purificarme o para que me ayuden a entrar al cielo, sino voy directo, porque ausente del cuerpo, presente con el Señor para todos aquellos que han nacido de nuevo. Este es el único versículo, ¿sí? Fíjense bien, y ahora vamos a entrar en Filipenses, el único versículo que tristemente también en la Escritura se ha sacado fuera de contexto y se ha aplicado para la salvación del espíritu, cuando en realidad este sí tiene que ver con la salvación del alma. ¿Sí? El apóstol Pablo hace una exhortación, una motivación, ¿sí?, a los filipenses, lo que haría un instructor que está muy contento de cómo sus discípulos están comportándose. ¿Sí? Los exhorta. Cuando tú estás exhortando a un jugador de béisbol o de fútbol que está jugando bien, tú le recuerdas aquellas cosas que son parte de él, les recuerdas que cuiden y guarden cosas que son necesarias, que son importantes. No tiene una connotación negativa, sino más bien una connotación positiva, y tiene que ver con la salvación del alma. Eso lo encontramos en Filipenses capítulo 2, el versículo 2 y 13. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Fíjate bien, cómo comienza. Dice primeramente, amados míos, ¿sí? Aquí no hay una confrontación de algo que están haciendo mal, sino es un recordatorio, una exhortación a algo que vienen practicando, que vienen haciendo, pero que no pueden perder la conciencia de lo necesario que es. Y dice, como siempre han obedecido, fíjate bien, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación, con temor y temblor. Es decir, ocúpense de la salvación del alma. No des por sentado las cosas. Ándate pila, sobrio. No dejes de hacer aquello que tú sabes que tienes que hacer, de escuchar la buena palabra, ¿sí? De estar con el espíritu alerta, sobrio, para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No te duermas, no te comas todo lo que te ponen por delante. Cuida las compañías con las que tú andas. Entiende que si no eres de influencia te van a alar y te van a chupar la vida. Reconoce las áreas donde Dios te puede usar, y también reconoce cuando tienes que retirarte y tienes que alejarte. Es como el que está pescando y agarró un pez muy grande que no tiene fuerza para alarlo, y en vez del pescador
estar alando el pez lo está alando a él, pues corta la línea, esa línea es la relación, hay que dar un corte, ora por esa persona, Dios enviará a otra persona, Dios trabajará de otra manera, pero si esa persona te está alando hacia lo que no es, entonces aquí está dando una exhortación a la salvación del alma, dice, ¿qué? Dice, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es decir, yo le voy a decir a usted una cosa. Si a mí me sientan en una mesa y me ponen un plato en donde yo sé y percibo en ese momento, siento que tiene algo que me va a hacer daño, pues yo cuido mi estómago. O sea, con temor quiere decir con conocimiento, ¿sí? Y con temblor es decir, espérate un momentico, me como eso y puede ser que no viva para contarlo. Es como cuando yo me encuentro al lado de un precipicio. Yo miro al lado y me paro con temor. Ese temor quiere decir con conocimiento de la altura y de lo que me puede pasar si me caigo y con temblor de que lo que quiero es apartarme de ahí. Usted me está entendiendo lo que estoy hablando, está comprendiendo que nadie más puede cuidar su alma. Si usted no cuida su alma, lo único que yo puedo hacer es exhortarlo. Por eso la palabra dice, cuando habla de la obediencia a los pastores o líderes, y siempre aclaro que el Señor es el pastor y no el pastor tu Señor, pero sí dice la palabra que nosotros hacemos una función de recordarte, de exhortarte, de decirte pilas, eso no se come, pero tú eres el que decide si te lo comes o no. Entonces cuando te lo comas o cuando entres en esa relación que no tienes que estar, no te quejes por lo que te va a suceder, porque va a ser todo lo contrario de lo que es la vida, de lo que es la vida. Entonces, fíjate bien, lo voy a leer completo. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, estoy leyendo en Filipenses 2, versículos 2 y 13, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos da su Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo y el Espíritu Santo nos guía. Y el Espíritu Santo te dice, salte de esa relación, no te metas ahí. Pero entonces somos tercos y seguimos metidos ahí y llevamos los palos, llevamos las consecuencias. Entonces no estamos siendo obedientes al querer y el hacer. ¿Y cuál es el querer y el hacer que el Espíritu Santo nos coloca siempre en nuestra vida? Un querer de vida, un querer de gozo, un querer de paz. Entonces a veces las personas están viendo la salida, están viendo el incendio y están viendo la salida y por alguna razón caminan hacia las llamas. Entonces en las llamas es donde sufren las consecuencias en su alma que es donde se manifiesta la vida de Dios. Entonces, cuando leemos en Filipenses, ahí mismo, capítulo 2, versículos 2 y 13, en la Nueva Traducción Viviente, me gusta esta traducción también, dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense para demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Fíjate bien, lo que a Él le agrada. Entonces, ¿de qué está hablando eso? De la salvación del alma. Es una exhortación positiva que el Señor hace a la iglesia, a la congregación de los filipenses. ¿Sí? Y podemos ver que hay una relación, hay una conexión muy fuerte con nuestro hermano, el apóstol Pablo, porque vemos que es una congregación madura, que es una congregación que verdaderamente estaba manifestando frutos y la vida de Cristo. Entonces es importante que entendamos esto. Ahora veamos al mismo Espíritu Santo ahora confrontando a los corintios. Los corintios eran una congregación bien carnal, una congregación que las cosas que se veía ahí, las inmoralidades, pero a pesar de eso, siempre en las cartas vemos como el Espíritu Santo comienza llamando a los santos que están en Corinto, ¿sí? Porque siempre recordándonos nuestra identidad en Cristo, nuestra herencia, pero luego en los últimos versículos de las cartas encontramos lo que tiene que ver con la influencia, que eso tiene que ver con la vida del alma, el reflejo de lo que está en nosotros.
el reflejo de Cristo, ¿sí? Para que seamos luz para otros. Y mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, ya al final de la carta, versículos 33 y 34. Mira cómo los confronta, qué manera tan diferente a como el Espíritu Santo hace a los filipenses. Dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios, como conviene, y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate bien. Que las malas compañías te van a chupar la vida del alma. ¿Qué es una mala compañía? ¿Una mala persona? No. La persona puede ser excelente persona, educada, con unos principios y una moral espectacular, y una manera y una forma que deslumbra a todos los que están alrededor. Pero si tienes una mala influencia espiritualmente, va a ser como ese cadáver que se pega a tu alma y te va a chupar la vida del alma y te va a contaminar tu estómago espiritual y no vas a poder luego. Hay personas, quiero que sepan que están tan intoxicados en su alma por relaciones espirituales tóxicas, de religiones, de costumbres, de tradiciones que ya no tienen regreso, quedaron contaminados, son salvos, van para el cielo cuando dejen el cuerpo, pero no manifiestan lo que es la vida de un creyente en Cristo. Se les nota en sus rostros, les han chupado la vida totalmente, son otros, son diferentes. Entonces dice, las malas compañías corrompen la buena costumbre. Entonces, si tú andas con una persona religiosa, con una persona que tiene su religión, con una persona que tiene su tradición, y tú no eres de influencia para esa persona, tú no pudiste ganártelo para el Señor, sino esa persona te está ganando a ti, y tú no cortas esa línea, te van a chupar la salvación de tu alma y vas a perder la salvación de tu alma. La salvación de tu alma radica en la verdad de Dios única y exclusivamente, no tiene mezcla, no se puede mezclar. Entonces, una vez que la persona queda contaminada, queda confundida, queda enredada, queda engañada totalmente por falsas doctrinas, doctrinas de demonios, doctrinas de engaño, doctrinas que no tienen que ver nada con la verdad de Dios. Entonces dice, sé sobrio. ¿Por qué? Porque tenemos que estar alerta. ¿Qué es lo que emborracha a las personas? Las emociones. ¿Qué es lo que emborracha a las personas? Las relaciones espiritualmente incompatibles. Entonces, o somos de influencia para ellos, y si somos de influencia es porque lo estamos ganando para el Señor, y no que ellos te estén ganando para el enemigo. Porque el que no es hijo de Dios es hijo de Satanás, aunque no lo sepa. El Señor lo dijo y se lo dijo a los religiosos de su época. Le dijo, ustedes son de su padre, el diablo. Es decir, el que no ha nacido de nuevo no es de Dios. Y si tú no sabes discernir entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás, vas a ser fácilmente engañado. ¿Por qué? Porque si Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cómo crees tú que se van a disfrazar sus servidores? Como ángel de luz. Es decir, se van a disfrazar de luz como algo bueno, van a mencionar a Dios, van a mencionar a Jesucristo, pero no son de Él, no son de Él. Así como lo estás escuchando. Entonces, sed sobrio como conviene y deja de pecar, es decir, deja de errar. Esa palabra pecar significa no alcanzar la marca, no alcanzar aquello que se supone que hagas. ¿Sí? Entonces, si yo estoy todavía ¿entiende? Con la terquedad de que yo me puedo desenvolver en medio de personas, ¿sí? que me están influenciando de mala manera, y tú continúas y permaneces ahí, pues entonces tú lo que simplemente te estás haciendo daño. Tu alma va a ser afectada tremendamente. Eso le va a abrir la puerta al enemigo a que venga inclusive a tocar tu cuerpo, ¿sí? A poner enfermedades, a poner situaciones, las cuales Dios no quiere eso para ti. Pero la salvación del alma ya no depende de Dios, depende de ti, depende de que comas lo correcto. Es como decir, la salvación de tu estómago depende de que lo que tú te lleves a la boca te haga bien a todo tu cuerpo. Entonces lo mismo ocurre. Nuestra alma es nuestro estómago espiritual. Entonces recuérdate que cada vez que una persona te está chupando, y el Espíritu Santo te lo deja saber, te está chupando, no te está impartiendo vida, sino quitando vida, es una persona que persiste e insiste en mantenerse en sus creencias, en su ideología, en su religión, pues tú con mucha sabiduría
Tú no puedes mezclarte, tú tienes que entender que una cosa es apartarte, no segregarte. Dios nunca nos llama a segregarnos, tenemos que ser luz, pero tenemos que saber cuándo ser luz y cuándo apartarnos. No se mezclan las cosas. Esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque de la salvación del alma va a depender la calidad de vida que vamos a tener acá en la tierra. Escúchame bien, de la salvación del alma. La salvación del espíritu es por gracia y esa la obtuvimos el día que nacimos de nuevo, pero la salvación del alma ahora viene por la renovación de nuestra forma de pensar para aprender a discernir entre el bien y el mal. Y todo esto llega a nosotros por el conocer verdaderamente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el cual no tiene ningún tipo de añadidura ni se mezcla con nada. Yo quiero hacer una oración en este momento por todas las personas que están escuchando, porque si algo necesita el Señor en este momento y en estos tiempos son hijos despiertos, hijos alertas, hijos que entiendan esto, que se les revele lo que es tu alma y lo importante que es, porque de ella depende la manifestación de la vida y de lo que somos en Cristo acá en la tierra. Padre, te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje, esta palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo les da el discernimiento, Señor. Y yo te pido ahora que toda mala influencia, Señor, que ellos entiendan que toda mala influencia corrompe, Señor, en ellos las buenas costumbres. Padre, que ellos sean atentos para escuchar la palabra de verdad del nuevo pacto, Señor, y que el discernimiento, Padre, se amplíe, Señor, el discernimiento se agudice para que ellos aprendan a discernir entre quién es un hijo de Dios y quién no lo es. Señor, y que ellos puedan obedecer, Señor, el querer y el hacer que tú colocas en sus vidas, Señor, porque esta es la manifestación de la vida aquí en la tierra. Padre, te doy gracias porque sé que esta palabra abre los ojos, trae libertad en el nombre de Jesús. Bueno, queridos hermanos y amigos, este fue tu hermano y amigo, el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa pastoreamos el ministerio Génesis 1:27 Ministry, recordándoles que siempre pueden visitar nuestra página y agradeciéndoles también por sus contribuciones, donaciones, ofrendas de amor y por ayudarnos también adquiriendo nuestro material en la página. Ahí podrán encontrar todo. Será hasta la próxima. Abundante gracia y paz de nuestro Señor Jesús. La verdad te hace libre, la verdad no te engaña, la verdad nos enseña a vivir, nos ubica nunca da las espaldas, la verdad nos enseña